Estimados alumnos, buen día. En esta sesión a trabajar con los teoremas sobre límites. En la sesión anterior ustedes trabajaron o vieron la definición del límite de una función y determinaron límites en forma gráfica. A partir de la gráfica de una función pudieron determinar límites. En este caso, apoyándonos en los teoremas sobre límites, podrán hacer el cálculo de los límites, en algunos casos sin necesidad de usar una gráfica, sino a partir directamente de la regla de correspondencia de la función. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, ustedes podrán calcular límites usando los teoremas sobre límites. Teorema sobre límites. Considerando que C es una constante real y existen los límites, límite de f de x cuando x se aproxima a es igual a L, que es un número real, y límite de g de x cuando x se aproxima a la constante a es igual a m, también un real. Entonces, veamos el primer teorema. Si f es un polinomio o una función racional y A está en el dominio de f, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima a que es igual f de A. Muy bien, entonces este teorema es muy importante porque nos permite calcular el límite de una función solamente evaluando la función en el valor en la constante A, ¿no? Que es el valor al cual se aproxima x. Ahora, esto, como lo indica el teorema, es cierto siempre que la función sea un polinomio o una función racional y además A esté en el dominio de la función. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se pueda ir entendiendo este primer teorema. Muy bien. Supongamos que queremos calcular el siguiente límite. Límite de la función x al cuadrado menos 4x menos 6. Cuando x se aproxima a menos 2. Muy bien. Entonces, bueno, primero, acá tenemos una función polinómica de grado 2. ¿Ok? Como recordarán ustedes de lo que han visto en matemática básica, para esas funciones el dominio son todos los reales. ¿Ok? Entonces, a ver, esto vendría a ser mi función f de x y como lo acabo de comentar, recordando matemática básica, el dominio de esta función, vamos a colocarle acá, son todos los reales. No hay ninguna restricción. Por lo tanto, este menos 2 está en el dominio. ¿Ok? Entonces, esta función cumple con las condiciones del teorema. Si quiero calcular el límite, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es simplemente evaluar en la función este valor menos 2. Voy a reemplazar entonces acá menos 2. Como es un número negativo, se sugiere siempre usar un paréntesis o paréntesis. Reemplazo en x menos 2. Acá sería menos 2 al cuadrado, reemplazando menos 4 por menos 2 y menos 6. Llamémosle al límite L. Voy a colocarle acá, la parte izquierda. Muy bien, entonces continúo por acá. L va a ser igual, operando, menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, menos 4 por menos 2 queda más 8 y menos 6. Finalmente,
Tendría 4 más 8, 12 menos 6, quedaría 6. Este es el valor del límite de esta función. Como pueden observar, no fue necesario tener la gráfica de la función. Estamos utilizando entonces este teorema que es bastante útil, ¿no es cierto? El cual nos permite calcular directamente el límite de esta función reemplazando, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones dadas en este teorema. Muy bien, continuamos. Segundo teorema, el límite de f de x más menos g de x cuando x se aproxima a que es igual, entonces esto, vamos a ver, va a ser igual al límite de la primera función más menos el límite de la segunda función. Entonces vemos que acá que el límite se está repartiendo, ¿no? El límite se aplica en la primera función más menos y el límite se aplica en la segunda función, ¿no? Se aplica un poco una propiedad distributiva, el límite se distribuye. Ahora, como al comienzo se estableció que el límite de la función tiene un valor que es L y el límite de la función G tiene un valor que es M, entonces podemos reemplazar. Y tendríamos que esto es igual a L más menos M. Siguiente teorema. Acá tenemos el límite de un producto de dos funciones, límite de f de x por g de x cuando x se aproxima a. Entonces, ¿qué ocurre acá? El límite se va a distribuir. Esto va a ser el límite de la primera función por el límite de la segunda función. Ahí está, ¿no? Como se muestra por esa parte derecha. Y una vez más, el primer límite vale L, el segundo M. Entonces reemplazamos. Esto será igual a L por M. Siguiente teorema, teorema número 4. Ahora tenemos el límite de una división de funciones. Cuando x se aproxima a, ¿no? Límite de f de x entre g de x cuando x se aproxima a. Entonces, en este caso, el límite va a ingresar al numerador y el límite va a ingresar al denominador. No se va a distribuir. Esto será el límite del numerador entre el límite del denominador. Como lo muestro. Límite de f de x cuando x se aproxima a entre el límite de g de x cuando x se aproxima a. Y esto será igual a L entre M. Hay una condición importante que hay que tener presente, ¿no? Que M debe ser diferente de 0, o lo que es lo mismo, límite de g de x cuando x se aproxima debe ser diferente de 0, ¿no? Es una condición que siempre aparece cuando uno tiene una división, ¿no? Para que la división exista, el denominador debe ser diferente de 0. Muy bien, siguiente teorema, tenemos el límite de f de x cuando esta función se le da una potencia, ¿no es cierto? Y x se aproxima. En este caso, ¿qué va a ocurrir? El límite ingresa hasta la función y la potencia queda en forma externa. Ahí está. Esto será entonces el límite de f de x cuando x se aproxima y todo elevado a la n, ¿no? Y esto va a ser igual a L a la n. Hasta acá podemos observar que cuando tenemos el límite de una combinación de dos funciones, pueden ser más funciones, o en este caso el límite de una potencia de una función, lo que está ocurriendo es que el límite ingresa hasta la función, digamos que en forma, la función que está más adentro, ¿no? Y los operadores, como en este caso, de este último teorema, como es en este caso esta potencia, quedan afuera, ¿no? Ok, tengan presente eso, ¿no? Estamos viendo que siempre que tenemos el límite de una combinación de funciones, entonces el límite va a ingresar hasta cada función individual. Continuamos. Sexto teorema. Acá tenemos el límite de la raíz enésima de una función f de x cuando x se aproxima a. Entonces, siguiendo lo comentado anteriormente, acá lo que va a ocurrir es que el límite va a ingresar hasta la función y esta raíz enésima va a quedar en forma externa. Muy bien, entonces esto es la raíz enésima del límite de f de x cuando x se aproxima a, ¿no? Lo que es lo mismo raíz enésima de L.
Acá ojo, ¿no? Acá coloco este ojo, porque esto va a ser válido siempre y cuando la raíz exista. Ojo, ¿no? Esto será válido siempre y cuando la raíz exista. Muy bien. Siguiente teorema. El límite de una constante c cuando x se aproxima a que es igual a la misma constante. ¿Ok? Una constante es un número que tiene un valor fijo, ¿no? Es una cantidad que tiene un valor fijo, ¿no? 2, 10, 20 son ejemplos de constantes. 10 siempre va a ser 10, nunca va a cambiar, ¿no? Es una constante. Puede ser, por ejemplo, el seno de 20, el logaritmo natural de 5, ¿no? Son constantes. Entonces, cuando a ti te pidan calcular el límite de una constante, será la misma constante. ¿Ok? Por ejemplo, por acá voy a colocar un pequeño ejemplo, un ratito a ver, referido a este teorema. Supongamos que nos piden calcular el límite de 50 cuando x se aproxima a 2, por ejemplo. Entonces, 50 es una constante. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice este teorema? Si quiero calcular ese límite, entonces esto será igual a la misma constante, 50. ¿Ok? Entonces tengan presente esto, ¿no? Constante puede ser 50, 100, 1, seno de 20, logaritmo natural de 10, etc. Son constantes, no son cantidades que tienen un valor fijo, eso no va a cambiar, no va a cambiar nunca. Listo, continuamos. Último teorema que tenemos acá, ¿no? El límite de una constante por una función cuando x se aproxima a. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? La constante puede salir fuera del límite. Ya eso es lo que va a pasar en este caso, ¿no? Muy bien, entonces esto será c por el límite de f de x cuando x se aproxima a. ¿Ok? Entonces, ojo acá, la constante puede salir fuera del límite, ¿no? Aparece acá, ¿no? Fuera c por el límite de esta función cuando x se aproxima a. Pero como este límite es L, entonces esto será C por L. Muy bien, entonces estos son los teoremas sobre límites y estos teoremas nos van a permitir, en algunos casos, calcular directamente el límite de una función con una regla, con la regla de correspondencia conocida. ¿Ya? Esto es muy importante. Son teoremas muy importantes dentro del cálculo de límites. Ejemplos. Veamos este primer ejemplo. Dice, a partir de las gráficas de las funciones f y g y usando los teoremas sobre límites, calcule. Nos piden calcular el límite de 2f de x cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha, menos el límite de x cuadrado sobre la raíz cúbica de g de x cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda. Bien, solución. Entonces acá un poco vamos a aplicar lo que ustedes han aprendido la sesión anterior, eh, que tenía que ver con determinar límites a partir de la gráfica de una función, con lo que están aprendiendo ahora, que tiene que ver con la aplicación de los teoremas sobre límites. Muy bien, entonces solución. Vamos a ver. Bueno, entonces primero en este caso, vamos a aplicar primero los teoremas sobre límites. Si vemos la primera parte de esa expresión, la tenemos el límite de 2 por f de x, una constante por la función. Entonces esta constante, según uno de los teoremas, puede salir. ¿Ok? Y en la segunda parte tenemos el límite de una división de funciones. Entonces acá podemos separar este límite en dos, ¿no? Como el límite del numerador entre el límite del denominador. Muy bien, entonces vamos a primero aplicar los teoremas.
Ok, entonces tendríamos primero 2 veces el límite de f de x cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha, menos, en la segunda parte, como ya había comentado, podemos separar esto y voy a colocar acá una rayita de fracción y tendría en la parte de arriba el límite cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda del numerador x cuadrado. Y abajo el límite de la raíz cúbica de g de x. Raíz cúbica de g de x cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda. Muy bien. Ahora, si vemos por acá en este denominador, vemos acá el límite de la raíz cúbica de g de x. Entonces, esta raíz puede quedar en forma externa y el límite ingresar hasta la función g, ¿no? Como le indica uno de los teoremas previamente vistos. Entonces vamos a hacer esto acá, ¿no? Todavía podemos aplicar acá teoremas. El resto lo voy a copiar tal cual. Solamente lo repito, ¿no? Entonces, por lo pronto tengo acá 2 veces el límite de f de x cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha. Eso queda igual. Menos, por acá voy a colocar la raíz de fracción, el límite del numerador queda todavía tal cual, límite de x cuadrado cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda. Y como he indicado, ¿no? En el denominador la raíz queda en forma externa, ¿no? Voy a colocar una raíz poco grande o más grande, raíz cúbica, y el límite ingresa hasta la función g. Límite de g de x cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda. Menos 3 por la izquierda. Muy bien. Entonces, hasta este punto ya he aplicado los teoremas sobre límites. Ahora, para calcular cada límite, voy a apoyarme, de ser necesario, de las gráficas que aparecen acá, ¿no? Acá tenemos información con la gráfica de la función f en la parte de arriba y la gráfica de la función g en la parte de abajo. Muy bien, entonces, si quiero calcular el límite de f de x cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido en la clase anterior, entonces miro mi gráfica, ¿no? Si me aproximo a menos 1 por la derecha, en el dominio la aproximación sería así, ¿no? Entonces, cuando me acerco a menos 1 por la derecha en el dominio, lo que ocurre en la función es que los puntitos comienzan a acercarse al punto abierto, ¿ok? Al punto abierto. Y por lo tanto, a medida que se acercan más y más al punto abierto, la función se acerca a 3. Ojo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si yo me acerco entonces a menos 1, por acá voy a colocar una flechita indicando eso, menos 1 por la derecha, entonces por acá los puntitos sobre la gráfica se irán acercando más y más al punto abierto, ¿no? Y por lo tanto la función se acercará al valor 3. Ese es el valor del límite, ¿ok? Es lo que voy a colocar acá entonces. 2 por 3 menos. Ahora en la segunda parte, bueno, en el numerador tengo el límite de una función con regla de correspondencia dada. Ojo, esto no es ni f ni g, no, es una función cuadrática básica. Más aún, es una función polinómica, ¿no? Cuyo dominio son todos los reales. Entonces, de acuerdo al primer teorema visto, para calcular ese límite podemos reemplazar directamente este número menos 3 acá en la función. No importa si se aproxima por la izquierda, eso no importa, ¿no? Solamente reemplazo el valor menos 3 en esta función
apoyándonos en el primer teorema visto. Entonces, esto sería, evaluando, sería menos 3 al cuadrado sobre, y en la parte de abajo tengo una raíz cúbica. Voy a colocar acá la raíz. Ahí está, raíz cúbica. Y necesito mirar la gráfica para calcular este límite, ¿no? El límite de g de x cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda. Muy bien. Acá está menos 3 en el dominio. La aproximación por la izquierda sería así, ¿no? Entonces, a medida que nos acercamos a menos 3 por la izquierda, entonces en la función habrán puntitos que se irán acercando aquí en este punto abierto. ¿Ok? Entonces, ¿a qué valor se acerca la función? Es decir, la y, de acuerdo a la gráfica, se acerca a menos 1. ¿Ok? A menos 1. ¿Por qué? Porque, repito, a medida que nos acercamos a este puntito abierto, entonces esos puntos que aparecen por acá van tomando valores más cercanos al menos 1. Por lo tanto, ese es el valor del límite. El límite de g de x cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda sería menos 1. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos los valores reemplazados. Voy a colocar por acá una flechita. Operamos. 2 por 3 sería 6. Menos 3 al cuadrado queda 9. Positivo. Sobre. Raíz cúbica de menos 1 queda menos 1. Este menos se va a dividir con este menos y sería más. 6 más 9. Esto va a quedar 15. Entonces, este es el valor de esa expresión. 15. Continuemos. Ejemplo 2. Calcula el valor de los siguientes límites. Parte A, límite de x cuadrado menos 6x menos 4 cuando x se aproxima a menos 2. Muy bien. Entonces, bueno, en este caso, la función es una función polinómica, ¿no? De grado 2. Y apoyándonos en el primer teorema visto, considerando que es una función polinómica y que el dominio son todos los reales, entonces este menos 2 se encuentra en el dominio. Se cumplen las dos condiciones necesarias del primer teorema, ¿no? Función polinómica y este número, esta cantidad menos 2 se encuentra en el dominio de esta función que son todos los reales. Por lo tanto, si quiero evaluar o calcular este límite, reemplazamos directamente este valor en la función, este valor de menos 2 en la función. Muy bien, entonces reemplazo. Esto sería menos 2 al cuadrado. Recuerden, ¿no?, que cuando ustedes van a evaluar una cantidad negativa en una expresión que depende de x, sugerencia siempre coloquen un paréntesis, ¿no? Cuando es positiva de repente no es necesario, ¿no? Pero cuando es negativa sí, de preferencia coloquen un paréntesis. Continúo, menos 2 al cuadrado, después viene menos 6x, acá sería menos 6 por menos 2, menos 4. Muy bien, vamos a llamarle este límite L. Le ponemos un nombre L. L va a ser igual, operando, menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, menos 6 por menos 2 queda más 12, y menos 4. Y finalmente, si sumo 4 más 12 queda 16, 16 menos 4 queda 12, ¿no? Por lo tanto, el valor de ese límite que le he puesto L sería 12. Como ven, estamos calculando límites directamente, ¿no?, de la regla de correspondencia de una función, en este caso, ¿no?, reemplazando, ¿no?, y apoyándonos en el primer teorema visto. Muy bien, continuamos. Parte B. En este caso nos piden calcular el límite de la función x cuadrado menos 16 sobre x más 5 cuando x se aproxima a 5. Muy bien, en este caso tenemos una función racional, ¿no? Esta función que vemos acá es una función racional, ¿ok? Función racional. Voy a colocarle un nombre a la función, que sea la función f de x.
Muy bien, ahora, para esta función, si queremos calcular el dominio, ¿no? Solamente miramos el denominador, ¿no? Y de lo aprendido en matemática básica vemos que en el denominador x no puede ser menos 5, es la única restricción. Por lo tanto, el dominio de esta función, serían todos los reales menos 5. Entonces, con esto, ¿qué quiero llegar, no? Acá tengo una función racional con este dominio. En este límite, x se aproxima a 5, pero este 5 se encuentra en el dominio de la función. Entonces se cumplen las dos condiciones del primer teorema, ¿no? Es algo similar al ejemplo anterior, ¿no? Que era una función polinómica. Entonces, si se cumple el hecho de que la función sea racional y que este valor 5, hacia el cual se aproxima x, se encuentra en el dominio, entonces, para calcular este límite, simplemente reemplazo el 5 en la función, es una evaluación, ¿no? En este caso 5 es una cantidad positiva, no hay problema, ¿no? No habría necesidad estrictamente de colocar un paréntesis. La sería reemplazando 5 al cuadrado menos 16 sobre, y abajo sería 5 más 5. Operando arriba tendría 5 al cuadrado es 25. 25 menos 16 queda 9. Y abajo 5 más 5, 10, ¿no? El límite queda 9 décimos, que es una fracción, el problema puede quedar así. Entonces, ese es el resultado.